Vale, ya está grabando. Ya me parece que me han leído Vale. el WhatsApp. Así que ya cuando quieras, Rafael. Bueno, pues buenos días a todos otra vez y me habéis invitado desde Salamanca para dar esta charla y aunque parezca mentira, tengo una cierta vinculación con Salamanca, pues mi abuelo fue el secretario del Banco de España allí hasta que falleció, la verdad es que muy joven, pero bueno, mi padre vivió allí y siempre que nos acercamos pues siempre es un placer ver una de las ciudades con un casco histórico más bonito de España, sin duda alguna y probablemente del mundo, pero bueno. Me mandasteis un montón de preguntas, entonces he intentado contestar sucintamente todas ellas, aunque evidentemente pues luego podréis hacer cualquier pregunta a ver si sé contestar claramente, porque como sois pacientes expertos probablemente no sean preguntas especialmente sencillas. A la ponencia la he titulado Manejo de un paciente con espondiloartritis. Pero bueno, yo siempre que hago una charla, siempre empiezo por esta fotografía. Espera, a ver si funciona o no funciona. Vale, con esta fotografía. Porque yo soy muy de mi pueblo. Entonces yo como soy muy chauvinista y aunque tengáis una ciudad preciosa, que la tenéis, yo soy de Carballillo, que es un pueblo muy bonito, que os invito a venir a visitar, que caracteriza por patrimonio cultural, naturaleza, gastronomía, pues somos el pueblo del pulpo, así que siempre estáis todos invitados a venir por allí. Como me oiga mi alcalde o sobre todo el concejal de turismo va a estar enamorado, seguramente. Bueno, este es el guión que voy a seguir en la charla, una introducción breve a través de algo imaginativa, el concepto de las espondiloartritis desde su concepto al diagnóstico y al tratamiento, y me gustaría mandar al final una serie de reflexiones o mensajes para llevar para casa. Os dije que mi pueblo se llamaba Carballiño y el patrón es San Cipriano, así que vamos a echarle un poquito de imaginación e insisto de esto del San Cipriano y imaginemos a un paciente que se llama Cipriano, por ejemplo, no es muy difícil de imaginar, que es un joven emprendedor de 27 años. Hasta la fecha siempre ha sido saludable y se puede decir que es un hombre feliz. De hecho, ella os está saludando, os dice hola, con lo cual es bastante educadiño. Pero desde hace unas semanas está sintiendo un dolor de espalda, incluso que le interfiere por la noche. Se levanta con ese dolor por la mañana, con una importante rigidez asociada que le mejora, pero a lo largo, pero muy a lo largo del día. De hecho, el hombre no se encuentra bien, siempre había sido un hombre bastante simpático y últimamente se encuentra bastante decaído. Su familia le insiste para que vaya al médico, especialmente su novia, que le está dando la vara todos los días porque no lo ve con esa ansia, con esa fuerza que tenía habitualmente, y aunque fue reticente inicialmente, pasado unos meses desde que empezó ese dolor, Cipriano se fue a su médico de atención primaria. Entonces, aquí dijo el médico cabecera, bueno, efectivamente tienes una lumbalgia. Y la lumbalgia, si yo os hiciese levantar la mano, evidentemente aquí todos vais a levantar la mano, pero afecta aproximadamente al 80% de la población en algún momento de su vida. Y la RAE nos define el dolor como esa sensación molesta aflictiva de una parte del cuerpo, sea interna o sea externa. En este caso probablemente sea interna. Y cuando vemos en el médico de cabecera cuáles son esas consultas más frecuentes, vemos que la lumbalgia lunciática suponen el 15% y la artrosis de columna un 26%, hacemos así una suma global, 25 más 15 son 40, 50, es decir, el 50%, algo menos del 50% de las consultas de atención primaria tienen que ver con el eje axial. Y en la mayoría de los casos vamos a tratarse de dolores mecánicos. Sean musculares, sea desgastes, sea otro tipo de patología que no tenga por qué ser esta inflamatoria. Pero en una de cada 20, esa sí va a ser inflamatoria y esa es la que aquí nos atañe. Porque en muchas ocasiones, si pongo esa frase así muy contundente, tarda un montón de tiempo en acudir al médico. De hecho, esta sin duda alguna es probablemente la enfermedad reumática inflamatoria que más se tarda en diagnosticar. Y hemos de tener presente siempre que sentir un dolor durante mucho tiempo no es algo normal. Y claramente a través de estas iniciativas, como estas reuniones y días con reconocimientos como el Día Mundial de la Espondiloartritis, tenemos que animar a esas personas que tienen lumbalgias continuas a informarse, a hablar con su médico de cabecera, que es el principal en este caso, porque es el que tiene que saber diferenciar entre la patología mecánica y la inflamatoria, para tratar de averiguar cuál es la causa del dolor y ejercer un manejo adecuado.
Pues no todas las lumbalgias son iguales y eso es algo que tenemos que tener presente, porque muchas veces no sabemos a dónde mandarlos, si al reumatólogo o al traumatólogo. Y esta duda no solo le pasa al médico de cabecera, nos puede pasar a muchas personas. Pero bueno, para eso hay buenas formaciones, para eso se establecen simposios, congresos y sobre todo estudio, que es el más importante de todos ellos, para saber y averiguar hacia quién tenemos que ir. Y como el concepto es el concepto y es esa cuestión tan importante, a cualquier persona nos puede caer una enfermedad inflamatoria y en este caso te puede caer una espondiloartritis. De hecho, cuando por fin acude al reumatólogo aquí Cipriano, lo explora y lo ve, piensa el reumatólogo, varón joven con dolor lumbar inflamatorio desde hace 3 meses, desde hace más de 3 meses, ¿será una espondilitis? Así que lo que hace es prescribirle básicamente un antiinflamatorio a dosis plenas y pedirle análisis y radiografías. En este caso, nada más empezar el antiinflamatorio, Cipriano notó una mejoría muy grande, se encontraba bastante contento y prácticamente ese dolor había desaparecido. Cuando regresa a la consulta para ver los resultados, básicamente lo que encontramos fue anemia, inflamación. En las radiografías se ven ya imágenes sugestivas de una espondiloartritis y tenía un HLA-B27 positivo. Así que el bueno del reumatólogo le dijo a Cipriano, no te asustes, pero tienes una enfermedad, ya sabemos cómo se llama esa enfermedad que tienes y se llama espondiloartritis. Bueno, ¿y qué son las espondiloartritis? Pues las espondiloartritis son un grupo de enfermedades inmunomediadas o también llamadas IMID, que aparecen normalmente entre los 20 y los 30 años y se relacionan con una lumbalgia que llamamos o definimos como ritmo inflamatorio y se asocia fuertemente con el HLA-B27. ¿Cuáles son estas enfermedades? Pues tenemos muchas, tenemos estas que hay aquí, la que llamábamos clásicamente espondilitis anquilosante, las indiferenciadas, la artritis reactiva relacionadas con gérmenes, las juveniles cuando debutan en pequeños, las asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal y la asociada a la enfermedad psoriásica. Características distintivas de estas enfermedades van a ser la inflamación de la articulación entre el sacro y el ilíaco, lo que llamamos sacroiliitis, por cierto, con 2 i's, que mucha gente lo escribe mal. El ilion es un trozo de intestino y no se hace articulación entre el sacro y el intestino. Lo que daría sería una oligoartritis asimétrica. ¿Esto qué es? Oligopocas, articulación inflamada, asimétrica, que no es simétrica, es decir, que no afecta a los 2 lados por igual. Y también puede asociar a lo que es la entesitis, que es la inflamación de la unión de los tendones con los huesos. Asimismo, siempre que sospechemos estas enfermedades, debemos ser incisivos a la hora de preguntar por la afectación de otros dominios. Aparición de lesiones en la piel y mucosas como la psoriasis, inflamaciones oculares o intestinales, si tienen la analítica, ese marcador que hablábamos antes y que Cipriano tenía, o la asociación con procesos infecciosos como pueden ser las artritis reactivas. ¿Por qué es importante? Porque es fundamental identificar este problema lo antes posible, porque si se deja llevar va a producir una importante discapacidad en el paciente, van a aparecer una serie de comorbilidades, lo que van a conllevar a que tengamos una fragilidad. ¿Y qué es esa comorbilidad? Cualquier problema médico, enfermedad, condición de salud adicional que ha existido puede ocurrir durante el curso clínico de un paciente o con una enfermedad guía. Posteriormente veremos los más importantes de esta enfermedad. Pero es fundamental esa identificación porque, como comentaba antes, suele demorarse esta derivación muchos años y cuanto antes que hacemos esta enfermedad evitaremos que aparezcan imágenes como las de la fotografía y que gracias a los nuevos medicamentos y a los diagnósticos precoces sea cada vez más complicado encontrar esto y ya sea casi pues gente que ya lo tiene, evidentemente ya lo tiene, pero que los nuevos diagnósticos no progresen así y sean tratados lo más rápidamente posible por especialistas hospitalarios. En todo caso, el 90% de los pacientes, su primer síntoma va a ser ese dolor en la zona de la sacroiliaca con esa rigidez que manifestábamos. Y en la mayoría de los casos, el dolor lumbar hay que diferenciarlo claramente del dolor mecánico. El dolor mecánico es el dolor que hemos padecido la mayoría, que estaba comentando antes. Más del 80% de la población en algún momento de su vida lo va a padecer. O sea que estamos hablando de millones de personas. Así que todos lo hemos sentido en algún momento, sea por un esfuerzo o sea porque nos hemos dado un golpe.
pero el dolor inflamatorio es característico. Es un dolor por la mañana que suele mejorar a lo largo del día y tiene una rigidez matutina característica de más de 1 hora. Los síntomas van a mejorar con la actividad. Es lo que llamamos crónico, básicamente se separaría más de 6 semanas o menos de 6 semanas, es decir, un periodo largo. Normalmente afecta a gente joven y ya en pacientes evolucionados va a haber alteraciones radiográficas características, sobre todo lo que sería la sacroiliitis que comentábamos antes, o ya en fases crónicas, anquilosis de la espina dorsal o sindesmofitos. Pero 5 preguntas son las necesarias para identificar este tipo de dolor y son esas 5 preguntas que en estos pacientes le pueden cambiar la vida. La primera es si ha comenzado antes de los 40 años, si ese dolor se ha incrementado gradualmente, si mejora con la actividad o el movimiento, si te parece que tu dolor lumbar no mejora cuando descansas, sobre todo que te interfiere en la segunda parte de la noche, o si tu dolor te despierta por la noche y te obliga a levantarte. Si son 4 de 5, puede ser una espondiloartritis y es lo que nos tiene que hacer pegar esa chispita en la cabeza para pensar en esta enfermedad, que se puede manifestar, aunque comentaba antes que el 90% iba a ser con ese dolor lumbar, de diferentes formas. Aparte de las... ¡Ay, disculpad! Que no se me mete esto y no me deja ver la parte de arriba. Evidentemente puede aparecer esas alteraciones de la columna con una fuerte asociación al B27, pero a veces puede aparecer en articulaciones, inflamación de articulaciones diferentes, sobre todo en extremidades inferiores, en rodillas, en tobillos, en pies. Puede aparecer lo que llamamos las dactilitis, que son inflamaciones en forma de salchicha, dedos en salchicha, que son una inflamación de alrededor de la articulación, o las entesitis, que es la inflamación del punto de inserción entre los ligamentos, tendones y el hueso. Aquí veis en la imagen una entesitis del Aquiles izquierdo del paciente. También puede aparecer en un 30%, entre un 30 y un 40%, bueno, varía un poco, hasta un 40% de los casos, que es la más común, las uveitis, que son inflamaciones de una parte del ojo. También puede haber conjuntivitis, incluso también puede aparecer otro tipo que llamamos epiescleritis, pero estas típicamente la uveitis va a dar dolor y enrojecimiento, es algo muy característico y que cuando te han diagnosticado una espondiloartritis y te pasa eso, es razonable que seas valorado lo más pronto posible por un oftalmólogo. También puedes tener afectación cutánea y mucosa, por supuesto, te pueden aparecer lesiones cutáneas de psoriasis y va a haber en estos pacientes va a haber un concepto que es bastante importante, que es el de la enfermedad psoriásica alrededor. Suele haber un componente familiar cuando no es directo. O también pueden aparecer engrosamientos en las uñas, cambios de coloración, piqueteados, pueden aparecer aftas en la boca o aftas en el intestino, porque a veces se puede asociar también a enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que muchas son esas manifestaciones que puede tener un paciente que tenga una espondiloartritis. Y si esta enfermedad se deja llevar, sobre todo desde el punto de vista axial, y no se toma ningún tipo de medida, pasamos de lo que llamamos conceptualmente el estado preradiológico, que cada vez podemos diagnosticar más gracias a la resonancia, que nos establece diagnósticos de espondiloartritis indiferenciadas, a la aparición ya de enfermedades propiamente dichas, que era lo que comentaba antes en las imágenes radiográficas, con aparición de sacroiliitis, que se me ha comido ahí la SAC, o la aparición de sindesmofitos, pero que ya es una afectación crónica. De ahí que tengamos la oportunidad, el concepto de ventana de oportunidad, y debamos iniciar ese tratamiento lo antes posible para evitar estas progresiones que antes o después va a desarrollar el paciente. Y antes comentábamos también que esta enfermedad, al ser crónica y producir cierta fragilidad, también se va a asociar con una serie de comorbilidades. Las más frecuentes son estas 4 que tenemos aquí, las cardiovasculares, las metabólicas, esteatosis hepática, osteoporosis, hiperuricemia, y la emocional, la esfera emocional, que muchas veces nos olvidamos de ella. La cardiovascular, evidentemente, en la aterosclerosis hay un aumento de ese riesgo cardiovascular por una enfermedad inflamatoria crónica mantenida de diferentes partes del cuerpo, sobre todo a nivel cardiovascular. En esto se puede producir una inflamación que va a cronificar esto y se va a aumentar los depósitos de la grasa allí en esas capas. Eso es lo que va a producir lo que es la arteriosclerosis.
Con esto puede haber un aumento de tensión arterial, niveles de colesterol que va a hacer más rígidos nuestros vasos, puede aumentar la glucosa en la sangre, tenemos diabetes, podemos estar muy gordinflones, podemos estar obesos, con lo cual estamos aumentando el riesgo del que es un síndrome metabólico. De las afectaciones en concreto de las espondiloartritis, la más frecuente de esas manifestaciones cardíacas van a ser las arritmias. De hecho, en muchos casos no dan síntomas, a veces dan taquicardias y otras veces se puede detectar haciendo un electrocardiograma que pueden hacernos en nuestro centro de salud sin ningún inconveniente, normalmente el médico, cuando sabe que tenemos estas patologías. Y ya más rarito, pero puede pasarte, es que tengas alteraciones de las válvulas o de la conducción eléctrica. Por tanto, en todos estos casos es fundamental el papel del médico de cabecera. Es nuestro médico de referencia y siempre lo tenemos que tener ahí presente. Además, son cada día más especialistas en este tipo de patología, con lo cual tenemos que tenerlo muy presente. Otras dos, y ya lo meto en el concepto de metabólicas, entraría la esteatosis hepática, que es el aumento de grasa en el hígado, es lo que llamamos hígado graso, que se afecta a un porcentaje bastante alto de estos pacientes, sobre todo en aquellos que tengan un incremento de las ingestas enólicas y de los pacientes que tengan obesidad. Independientemente de esto, sabéis que con los años todas las personas acabamos teniendo un poco de infiltración hepática. O sea que al final, si hacemos un sumatorio de cosas, todo hace gotita a gotita, llenamos el vaso y el vaso desborda y nos manchamos. Hay que tener cuidado con esto. Y además sabemos que muchos de los medicamentos que utilizaremos también tendrán una cierta afectación que pueda dar una afectación de enzimas hepáticas, porque sabéis que tienen metabolismo hepático. Y luego la otra parte metabólica que tenemos también muy importante es la osteoporosis, porque aunque se forma hueso de una manera, realmente lo que se forma es un hueso de una mala calidad porque por otro lado se destroza. Entonces, tienen un riesgo aumentado de osteoporosis este tipo de pacientes, que sabéis que es una enfermedad silenciosa, que no da síntomas, pero se manifiesta como fracturas. Y las fracturas por fragilidad conllevan una gran pérdida de autonomía del paciente. Además, en muchas ocasiones le vamos a dar otro tipo de medicamentos, por ejemplo los corticoides, que sabéis que los usamos muchísimo. Y estos también aumentan el riesgo. De ahí que tengamos que tener esto presente y debemos ser muy incisivos a la hora de valorar esta comorbilidad. Y no tenemos que olvidarnos y no debemos de desdeñar nunca los trastornos emocionales, tanto la depresión como la ansiedad. Este paciente yo había empezado, como Cipriano, yo había dicho que era un hombre feliz hasta que había empezado con esta patología y poco a poco se había ensimismado, se había decaído, se había alicaído y claramente estaba bastante hundidillo. Y si no fuera por su mociña, que básicamente le dijo, a ver chaval, pasa para el médico, pues no acababa de encontrar solución, no acababa de encontrar salida. En muchos casos va a ser fundamental el apoyo y la buena relación entre psicólogos y psiquiatras para evaluar y para tratar este tipo de comorbilidades que claramente producen esa disfunción del paciente. Pero bueno, ya saltándonos las comorbilidades, claramente estamos viviendo unos tiempos modernos, ¿no? Esos tiempos modernos en el que hemos desarrollado diferentes tratamientos en los últimos años, donde hemos visto que los diagnósticos precoces son fundamentales. En esto lo hemos visto muy desarrollado en la pandemia, pero bueno, nosotros en nuestro hospital en Vigo y en Galicia teníamos también, y supongo que en Castilla y León también tendréis, habíamos desarrollado previamente ya la telemedicina, pero claramente con la pandemia se ha desarrollado muchísimo. Hay en prácticamente todos los hospitales de referencia consultas de artritis precoz donde se trata de filtrar a estos pacientes para diagnosticarlos lo antes posible. Y la verdad es que desde que utilizamos la resonancia nos ha permitido establecer diagnósticos cada vez más precoces. ¿Y esto en qué se va a favorecer? A que esa ventana que comentaba podamos utilizar ciertos fármacos, sean terapias biológicas o sintéticas dirigidas, en esos casos resistentes y podamos cambiar esa evolución de la enfermedad y esa tendencia a la anquilosis que había clásicamente. Así que esto va a ser un Fórmula 1 y tenemos que tener esa estrategia de lo más pronto posible. Cuanto antes tratemos, cuanto antes valoremos, antes diagnosticaremos y cuanto antes diagnosticaremos, antes trataremos. Y eso va a llevar un pronóstico mucho mejor en ese tipo de pacientes. Así que vamos a tener una serie de posibilidades terapéuticas diferentes desde los tratamientos iniciales a las medidas no farmacológicas o a los fármacos biológicos o sintéticos dirigidos que últimamente podemos utilizar en nuestra consulta.
Lo primero siempre que tengamos es subdividir a los pacientes en las dos medidas y en el manejo general, que para eso se titulaba así la charla, de fármacos y no fármacos, porque son fundamentales también los no fármacos. Porque una parte está muy bien que el médico le dé medicamentos a la gente, pero hay una parte que tiene que hacer el paciente que si no hace caso, sabe que va a ir peor. Y el médico debe ser muy pesado con este tema e insistirle mucho en ciertos hábitos no saludables que van a deteriorar al paciente. En el no farmacológico es muy importante la información. Saber es poder. Decían que los medios de comunicación son una de los grandes poderes que tenemos actualmente y el conocimiento es bueno y malo. Es importantísimo hablar con el reumatólogo, con el médico de familia, eso es fundamental, son los primeros que tenemos que tener nosotros presentes. Son fundamentales las asociaciones de pacientes, lo digo siempre, ¿por qué? Porque nos van a filtrar mucho mejor la información, porque el internet, pongo esa palabra en gallego, me la disculparéis, que es coidadiño, que es cuidadito. Hay que tener mucho cuidado con internet. Yo siempre digo lo mismo, ¿quién escribe en internet? ¿El que va bien y puede ir al campo a dar un voltio por ahí o el que va mal? El no saber seleccionar la información puede llevarnos a errores, a malas interpretaciones. Y la verdad es que desde sociedades científicas como la nuestra, la Sociedad Española, se han desarrollado libros que puedes consultar por internet en Inforeuma, que aquí tenéis puesto Aprender a convivir con la espondilitis anquilosante, que nos da una serie de parámetros que a veces por tiempo en la consulta no somos capaces de daros, pero que bueno, yo solo doy a mis pacientes estos libretos y la verdad es que están bastante bien, a mí me gustan y hombre, al menos el conocimiento es el conocimiento y siempre es útil y siempre es necesario. ¿Y qué objetivos vamos a tener? Pues los objetivos han sido siempre de menos a más, como siempre. Lo primero es intentar aliviar y reducir la inflamación. Si podemos, mejorar las funciones y frenar el daño articular. El objetivo más realista actualmente, alcanzar la remisión al menos la menor actividad posible. ¿Y por qué no soñar en algún futuro, esperemos que no muy lejano, pensar en esa curación, en esa alteración, esa reconstitución del sistema inmune para que desaparezcan estas enfermedades, aunque de momento esto todavía no pueda ser? Disculpen. En todo caso, lo primero que tenemos que hacer es tener presentes las medidas no farmacológicas, porque estas son las que podéis hacer vosotros como pacientes, porque se pueden llevar a cabo muchas acciones para promover una buena salud ósea. Lo primero es una correcta alimentación. Hay que garantizar la ingesta adecuada de calcio en todas las épocas de la vida. Hay que garantizar una correcta ingesta de proteínas y una correcta ingesta de frutas y verduras en nuestra dieta. Sabemos que esto todo es favorable a una buena evolución de la enfermedad. Es fundamental evitar los hábitos tóxicos y el sedentarismo. Se sabe que las personas que fuman tienen una evolución peor de la espondiloartritis y responden peor luego a los tratamientos biológicos. Si sabemos que pasa eso, se lo debemos decir a los pacientes. Yo se lo digo siempre. Y le digo, esto es lo que ustedes pueden hacer. Esto es lo que puedes hacer tú. Hazlo por ti mismo, ya no solo por las otras enfermedades, que ya no hablo de ellas, porque es evidente, salen en las cajetillas de tabaco. Es fundamental, los pacientes que tenéis espondiloartritis, que no fuméis, porque vais a evolucionar peor y porque vais a responder peor a los tratamientos. Y lo sabemos. Hay que decirlo y hay que saberlo. Una tercera parte es fundamental la actividad física. Hay que adaptarla a cada característica del paciente, evidentemente, pero sabemos que la natación es fundamental. Yo digo siempre que la natación en estos pacientes es tratamiento y no recomendación. Van a tener una mejor capacidad vital, van a evolucionar menos la afectación axial, va a tener mejor movilidad, se va a mover mejor y va a tener menos dolor y menor rigidez. Es fundamental. Yo le puedo dar pastillas a un paciente, pero esto no lo tiene que tomar pastillas, esto es calidad de vida. Y calidad de vida es menos problemas a lo largo de tu vida y menos todo eso. Además, con el ejercicio disminuyes claramente aquellos factores de riesgo y aquellas comorbilidades que habíamos mencionado anteriormente. Disminuye el riesgo de diabetes, disminuye el riesgo de hipertensión, de hipercolesterolemia, es decir, es fundamental esa actividad física. Y otros son terapias físicas, terapia psíquica que habíamos mencionado antes, esa fundamental relación entre el psicólogo y el psiquiatra que tenemos que tener ahí presentes. Son fundamentales la educación y aquí os vuelvo a incluir porque creo que son fundamentales las asociaciones de pacientes y grupos de autoayuda, porque a veces compartir enfermedades entre otras personas hacen que tengamos una perspectiva diferente de lo que tenemos y no nos ensimismemos y no nos concentremos. Os dejo esta web que sabéis que podéis acceder a ella y la verdad es que está bastante bien.
Y a Cipriano básicamente lo que le dijo el médico fue que cuidase su salud como mejor, para mejorar su espondilolitis axial. Y saqué esta diapositiva como algunas de las anteriores de la página web de la Sociedad Española, pero es fundamental y quiero volver a insistir en ello. En buena dieta, fundamental el control de factores de riesgo cardiovascular, colesterol, tensión, peso, evitar los tóxicos y ejercicio y más ejercicio. Y otra parte, y esta ya es la que a los médicos nos toca a nosotros siempre directamente, son los fármacos más empleados. Por un lado tenemos los sintomáticos, donde vamos a destacar por encima de todos los antiinflamatorios no esteroideos, los AINE clásicos, y por otro lado los que realmente se llaman modificadores de la enfermedad, especialmente los biológicos y los sintéticos dirigidos. Analgésicos tenemos muchos, desde el paracetamol o el metamizol, el nolotil, que llamaban algunos, a los familiares de la morfina, sean cualquiera de ellos. Se pueden utilizar. ¿Qué es un analgésico? Un analgésico, yo me gusta decir que es como una nube que aparece, cubre el dolor, pero cuando se va su efecto desaparece. El problema sigue ahí, no deja de ser eso. Bueno, son tratamientos sintomáticos que solo valen para eso, para liberar el dolor, y está bien como complemento, pero no vamos a modificar nada. En segundo lado tenemos los antiinflamatorios clásicos, son los de primera línea, son fundamentales para el alivio del dolor y la mejoría funcional de las espondiloartritis. Sabemos que son efectivos tanto para las manifestaciones axiales de la columna como periféricas de las articulaciones o periarticulares como de las entesis. Y los clásicos, estos que no tienen manifestación gástrica, en realidad la eficacia es la misma, pero hay que adaptarlos a las condiciones de cada paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene úlcera y sabemos que le tenemos que dar esto, pues hombre, nos tendremos que plantear mejor utilizar un COX-IB o un COX-2 que uno de los clásicos, que es más ulcerogénico, favorece la aparición de esas úlceras. Ventajas: alivian los síntomas, reducen la inflamación, reducen el dolor. De ahí que se usen siempre como primera elección. Problemas, lo que comentaba antes, lesiones gastrointestinales, no tienen ningún efecto en las erupciones cutáneas y no actúan sobre la progresión de la enfermedad. Los corticoides, sabéis que el único premio Nobel que le han dado a un reumatólogo fue el que descubrió los corticoides, los benditos corticoides y los malditos corticoides. Son excelentes. Y siempre decíamos de broma que si no tuviera efectos secundarios, sería probablemente el fármaco ideal para prácticamente todas estas manifestaciones. De hecho, son útiles porque se pueden usar en infiltraciones, pero tienen muchos problemas. La osteoporosis, la diabetes, las cataratas, los incrementos ponderales. O sea que es esa pequeña pelea. A mí me gusta decir que si antes era como una nube, esto casi es como una bomba atómica. Esto arrasa por donde pasa. Pero eso sí, también es verdad que tiene esa radiación secundaria que tenemos que tener presente. Asimismo, la otra desventaja que tiene es que realmente no tiene efecto sobre la afectación axial, salvo a dosis muy altas que no tienen sentido su uso. También, eso sí, nos valen para las infiltraciones y muchas veces nos van a ser muy útiles. Cuando hay afectaciones periféricas, sobre todo de una sola articulación, imaginémonos una artritis de rodilla en un paciente que tiene una espondilitis, una infiltración es útil, nos va a permitir controlar esa inflamación a ese nivel y le va a permitir un alivio al paciente. Evidentemente, no vale cualquier cosa para infiltrar, hay que tener sentidiño común, lo que llamamos el sentidiño, allí en mi tierra, y hay que saber qué infiltrar, cada cuánto tiempo, qué finalidad y con cuidados, porque, hombre, no están exentos de riesgos. Cierto es que si lo hacemos de la forma más adecuada vamos a minimizarlos de forma drástica. Y luego ya tenemos los FAME. Los FAME se llaman así, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, en inglés FAME o DEMAR. Son medicamentos que ralentizan la destrucción y deformidad de las articulaciones. Estos tres son los más empleados, los empleamos en la afectación periférica, no en la axial, que no valen para la axial. Y básicamente, si antes decía que aquello era una bomba atómica, anterior los analgésicos como nubes, estos son como misiles teledirigidos que eligen edificios. La desventaja, tampoco valen para la afectación axial, salvo parcialmente la salazopirina, pero no demostró de forma directa y de forma clara esa disminución del dolor a ese nivel. Y luego ya tenemos los fármacos biológicos, que sabéis que son fármacos que se obtienen de células vivas, por eso se llaman biológicos. Células vivas también podría ser el primero que se utilizó fue la insulina, que se obtenía, sabéis que se lo dan para los pacientes que tienen diabetes, pero a diferencia de los biológicos puros, que son biológicos más naturales, que se obtenían así en células de organismos más vivos, estos se obtienen mediante ingeniería genética, por lo que también se puede llamar terapia biotecnológica, pero bueno, es una palabra muy larga y se hizo que se quedase en biológico simplemente, a partir de células
vivas, por eso se llama biológico, ¿no? Se dirigen selectivamente frente a dianas concretas y modifican el sistema inmune, modulan el sistema inmune para reducir la inflamación. Me gusta decir esta palabra modulan, que no deprimen. Y es importante saber esto, la diferencia entre inmunosupresión e inmunomodulación. Los biológicos lo que van a hacer es modular la respuesta inmune. No es lo mismo que la inmunosupresión, que es lo que dan en quimioterapia, que básicamente es para barrer el sistema inmune. Y me gusta usar estas diferencias porque es importante saberlo en los pacientes. No es lo mismo una cosa que la otra. Lo que van a hacer es reducir esa inflamación y al reducir la inflamación van a disminuir los signos y síntomas de la enfermedad. Van a frenar la destrucción articular. Y muchas veces sí que los usaremos con esos fármacos sintéticos que habíamos mencionado antes. Perdón. Esos fármacos sintéticos van a disminuir el riesgo de que se forme anticuerpos contra estos medicamentos. Y van a veces, porque juntos son más fuertes. Entonces, a veces hay pacientes que se extrañan y dicen, jo, pues si me da este nuevo, que es teóricamente tan bueno y tan nuevo y tan bueno, ¿por qué me deja el anterior? Deje el anterior porque sé que van a ser más eficaces juntos. Y son especialmente selectivos. Entonces, si antes usaba un misil teledirigido, podemos decir que este sea un francotirador, que dentro del edificio elige a qué terrorista se tiene que cargar. Y en vez de apuntar aquí a la manzana hay que tener mucho cuidadillo y tener mucha idea de qué es eso, es mucho más selectivo. Y estas son las líneas, y prometo no utilizar muchas diapositivas especialmente científicas, pero esta es la línea que utilizamos en las espondiloartritis y sus familias. El bloqueo de estos anticuerpos, el problema de estas moléculas, de estas proteínas, el TNF o las interleuquinas diferentes que veis ahí en la imagen. Aquí las tenéis, en las que son respondedoras, en las que no son respondedoras, y estos son los disponibles que tenemos. El TNF o el factor de necrosis tumoral es una de las moléculas proinflamatorias que favorecen la inflamación más importantes que tenemos en el cuerpo. De ahí que se utilizasen en este medicamento. Estos son los disponibles en la actualidad. El infliximab, el etanercept, el adalimumab, golimumab y certolizumab pegol. Estos son los 5 que tenemos, los 5 están aprobados para el uso en esta enfermedad. Los 5 son útiles y las ventajas es que son eficaces a largo plazo, son menos tóxicos que los clásicos FAME sistémicos, sobre todo a nivel hepático, renal y de médula ósea. Se pueden usar intravenoso el infliximab o subcutáneo los demás. Y aunque no hay grandes diferencias, sí que hay ciertas particularidades por las que nos permiten a los reumatólogos decidirnos a utilizar uno u otro. Asimismo, es bueno recordar que la falta de respuesta a uno, el fallo a uno, no implica el fallo a otro. De ahí que se pueden utilizar varios en la misma persona. Y a lo mejor fallaste a uno y tú fallas al otro y resulta que, vamos a imaginarnos, 2 primos que tienen la misma enfermedad, uno lleva uno, por ejemplo, la adalimumab, y otro tiene el etanercept, y los dos van estupendo y resulta que a uno no le había funcionado el anterior. Inconvenientes, que aumenta el riesgo de infecciones. Aquello que habíamos comentado antes, modula el sistema inmune. La modulación significa que puede aumentar el riesgo de infecciones. Entre ellos, especialmente cuando desarrollamos estos fármacos a finales del siglo pasado, a finales de los años 90, primeros de los años 2000, fue la aparición o la reactivación de la tuberculosis latente o también de la hepatitis B. Contraindica su uso en pacientes que tienen neoplasias previas, también en enfermedades desmielinizantes tipo esclerosis múltiple, y la manifestación... el que tenga un niño ahí, por favor, que corte el sonido, que me está sonando mucho. Gracias. Y reacciones en el lugar de la infección o reacciones a la infusión. Debido al gran tamaño que tienen, porque decíamos que se obtienen de células vivas, no pueden ser orales, tienen que ser de forma subcutánea. Y esto en gente que tiene cierta tirria a las agujas, pues hombre, hay que tenerlo también presente. Y luego existen los biosimilares, que es algo que ha aparecido en los últimos años, que son un grupo de fármacos que son similares en estructura a los biológicos. A mí me gusta dar de ejemplo, pues las hojas, pues mirad, ahí os he puesto una hoja de un roble, un carballo, de hecho carballiño es roble pequeñito, ese es mi pueblo, ¿no? Pues un carballo es un roble, pero es verdad, todas las hojas hacen la fotosíntesis, todas tienen esa misma función, pero no son iguales. Sí que tienen esa misma función, sí que tienen la misma indicación, pero no son idénticos al 100%. Esto, si queréis, podemos decirlo, a mí me gusta usarlo de las hojas, pero podéis usarlo con habitaciones de una casa, me da igual. No deja de ser eso, de similares a otros fármacos. Y misma función, que eso es lo importante, misma seguridad, que eso es lo importante.
¿De dónde surgen esto? Básicamente de la liberación de patentes. Y esto que permite abaratar costes, y al permitir abaratar costes en el uso de estos medicamentos, lo que nos va a permitir es investigación en otros. Todos están regulados y sobre todo aquí en Europa tenemos que tener una tranquilidad plena porque todo pasa por la EMEA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Actualmente, ¿cuáles tenemos? Los que aparecen ahí, dependiendo de la comunidad autónoma y el hospital. Del infliximab tenemos el Resima y el Inflectra, del etanercept, el Erelcio, el Benepal, y de la Edimburg, estos que vienen aquí nombrados, ¿no? Después tenemos otra diana de aquellas que habíamos visto en la anterior, ya nos saltamos de diana y nos vamos al bloqueo de la interleuquina 17. Tenemos dos en la actualidad que podamos utilizar en las espondiloartritis, el secukinumab y el ixekizumab. Son otra diana terapéutica diferente y también tienen esas diferentes ventajas. Son eficaces tanto para el axial y para los otros dominios y son menos tóxicos que los FAMES clásicos. Inconvenientes, infecciones de vías respiratorias altas, como el herpes oral y especialmente la candidiasis, pueden reactivar la tuberculosis, aunque esto siempre está ahí con la cosa, y hay que vigilar estrechamente a pacientes con enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque no son válidos para este, y hay casos descritos incluso de aparición, pero bueno, es discutible porque probablemente ya tuviese un Crohn subyacente, pero simplemente se acaba de desarrollar del todo. De todas maneras, eso está todavía en discusión. También tenemos los anticuerpos monoclonales 1223. Está el ustekinumab, que no tiene indicación en axial, aunque sí que tiene datos indirectos de la afectación axial en la artritis psoriásica. Y recientemente se ha aprobado, bueno, la semana pasada, otro del GL23 para la artritis psoriásica, pero de momento no tiene indicación y no parece que vaya a funcionar muy bien, que se llama guselkumab a nivel axial. Después tenemos la terapia, los fármacos sintéticos dirigidos. Estos son los últimos que han llegado. Aunque han llegado a España recientemente, bueno, hace un par de años, es cierto que ya los tenemos en otras zonas de América, sobre todo en Estados Unidos, pues desde hace 10 años prácticamente. Se llaman moléculas pequeñas, y se llaman moléculas pequeñas o fármacos dirigidos porque son moléculas realmente pequeñitas. Son tan pequeñitas que se meten dentro de las células. Y si antes usaba el francotirador en el edificio, esto sería como los SWAT cuando entran en el edificio y seleccionan por dentro, para hacernos esa idea, ¿no? A lo que hacen básicamente es vuelven a hacer lo mismo, modulan la respuesta inmune, pero desde dentro, bloquean a la célula por dentro. Si los anticuerpos la bloquean por fuera y frenan la transcripción del ARN, es decir, la inflamación, estos lo van a hacer desde dentro. Y normalmente se llaman, y son los que tenemos disponibles para las espondiloartritis, son los inhibidores de la JAK kinasa. JAK de Janus kinasa. Janus era un dios, que me olvidé de poner ahí la fotografía, era un dios bifronte que existía en la mitología romana. De hecho nos da el nombre a enero, pero en inglés es JAK de JAK kinasa, es Januari, lo podemos ver mucho mejor, de January. Y tenemos básicamente el tofacitinib y el upadacitinib. Se llaman JAK porque lo que hacen son proteínas en la membrana de célula, una mira hacia afuera y otra mira hacia adentro. Entonces, es por lo que se llama así. Entonces, lo que hace la molécula esta es llegar, espabila esas proteínas y se mete hacia adentro. Y una vez dentro ya empieza ahí a espabilar varias cadenas hasta que finalmente frena esa inflamación. Estos son los dos que tenemos en la actualidad, el tofacitinib y el upadacitinib, y son fármacos aceptablemente seguros y que tienen esa ventaja de que son orales en vez de subcutáneos para esos pacientes. Una vida media muy cortita, con lo cual al suspender el tratamiento prácticamente desaparece, pero sí es cierto que en personas aún también tienen un aumento de riesgo de las infecciones, especialmente de los herpes, del herpes zóster, con lo cual hay que tener, se ha aprobado como una de las, por la agencia española, que una de las pocas indicaciones que tiene la nueva vacuna del herpes zóster sea pacientes que van a ser tratados con este tipo de tratamientos. Si bien es cierto, eso del herpes zóster especialmente en población asiática, sobre todo japonesa y del Corea del Sur. Parece ser que tiene que ver con esa genética un poquito diferente que tienen ellos allí. Pero bueno, en todo caso, esa es la recomendación y eso es lo que tenemos que tener presentes. Bueno, ¿y cuándo seleccionamos al paciente para ponerle la terapia dirigida? ¿Qué hacemos o cómo hacemos? Pues evidentemente va a ser necesario esos consensos científicos de nuestra sociedad y de las sociedades europeas y americanas.
Y básicamente será cuando persista la actividad de la enfermedad, sea a través de inflamación articular, elevaciones de ciertos marcadores o ciertos índices de actividad, como sea el BASDAI o de calidad de vida, como el BASFI o como el ASDAS, y a pesar de ese tratamiento adecuado que ha fallado. ¿Y qué medicamento elegiremos? Pues nos lo elegiremos dependiendo de varias cosas, como todo, de la experiencia clínica del reumatólogo y de los usos que ya ha hecho con esos medicamentos, de las preferencias del paciente, pues a veces prefieren subcutáneo, otras veces oral, pero a veces esto no se nos permite tan fácilmente, de la vía de administración intravenosa, oral, subcutánea o de los costes. Evidentemente, con la aparición de los biosimilares, pues todos los hospitales, pues debido a que tenemos un sistema de salud solidario, maravilloso y extraordinario, pues hay que abaratar costes y evidentemente con medicamentos a la 10ª parte de precio, pues siempre utilizaremos los más baratos que sean más eficaces posibles, por supuesto. Así que bueno, ya así para concluir y para no soltaros más rollos, pues espero que todo lo que he soltado, todo lo que he dicho y todo lo que he comentado no se lo lleve el viento. Y mensajillos para llevar para casa, pues que el impacto socioeconómico de las espondiloartritis puede ser muy importante para el paciente, para la sociedad y para sus relaciones. Que la detección y el diagnóstico precoz son la llave para reducir el impacto de estas enfermedades, porque cuanto antes diagnostiquemos, antes trataremos, y ese debe ser nuestro pilar fundamental para el control de este tipo de enfermedades. Así que gracias a todos por estar ahí del otro lado y escuchar este rollaco. Bien. Uy, vale. Muchas gracias, Rafael. Vamos a dejar de compartir, ¿no? Así. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Rafael, ahora que tenemos aquí a un reumatólogo, por si... Mira, Mónica sí que tiene... Mónica, tienes que activar el audio porque no te oímos. ¿Ahora? ¿Me oís? Sí. Yo le quería hacer una pregunta a don Rafael. Le quería preguntar, yo estoy diagnosticada de espondilitis anquilosante axial no radiológica. A mí me hicieron las pruebas pertinentes y me la diagnosticaron con 44 años. Y primeramente me pusieron el Enartecet y luego el Simponi, lo cual no respondí a esos dos tratamientos y llevo 3 años con Arcosia, con Tramadol, pero cada 15 días estoy acudiendo a urgencias. A mí, la última vez que me miró mi reumatólogo fue hace 1 año. Yo ando con muleta, yo ando con una scooter eléctrica para desplazarme a sitios largos, porque no aguanto, y yo cada 15 días estoy acudiendo a urgencias porque me produce un dolor en la zona sacroiliaca donde me quedo rígida y entonces apenas puedo hacer ya casi movimiento alguno. Voy a urgencias, me ponen 3 inyecciones, me ponen un corticoide, un Valium y un Nolotil, con lo cual en 24 horas estoy estupendamente. Pero luego vuelvo a lo mismo. Ahora lo que me estoy notando es que estoy perdiendo, pero de año en año, o sea, muchísimo movimiento. El dolor sí que me tengo que levantar a medianoche. Tengo tratamiento psiquiátrico para dormir. Y yo le quería hacer una pregunta. Yo voy a mi reumatólogo y me dice que como no tengo inflamación, no tengo enfermedad. Por lo tanto, no me mira más. Yo quiero saber si eso es verdad.
que mi enfermedad no está activa, porque me dicen que al no haber inflamación no tengo la enfermedad activa. Sí, pero yo me noto cada vez peor. Vamos a ver, es que puede haber... A ver, es complejo esto que me plantea, pero yo se lo voy a resumir así en lo más práctico posible. Uno puede tener en un momento determinado el diagnóstico de la enfermedad y esa enfermedad se puede quedar quieta. No todas las personas evolucionan igual. Y uno puede tener dolor porque haya afectación o haya erosión o tenga daños crónicos, pero que no estén daños inflamados. Los medicamentos estos son en el fondo todos antiinflamatorios y van contra la inflamación. Y lo que se puede dar el caso es de que lo que hayan visto es, al probar 2 medicamentos de este tipo, que no le han hecho absolutamente nada, es porque probablemente la hayan visto en la resonancia, porque entiendo que si es una no radiográfica, usted la diagnosticaron por resonancia, porque significa que en la radiografía no hayan visto nada. Entonces, lo más probable es que no hayan visto ningún tipo de evolución en algo y si realmente le están dando un medicamento, como usted comentaba, que no le hacía ningún efecto, también, como he dicho, tienen desventajas. Entonces, dar un medicamento por darle a una persona si vemos que que no está haciendo ningún efecto puede ser por eso. El dolor, de todas maneras, siempre puede ser por 2 cosas y siempre puede tener patología sobreañadida, que es lo que yo siempre digo lo mismo. Yo les lo digo esto a todo el mundo. Usted tiene esta enfermedad, pero tiene derecho a tener todas las demás enfermedades. Entonces, le van a salir canas, le van a salir arrugas, va a tener artrosis y puede tener una fibromialgia. Y todas estas enfermedades son compatibles. Entonces, claro, yo no sé exactamente, porque no la he evaluado, claro, y eso para mí es más complicado, porque yo no soy como los de la tele, estos que diagnostican por obra y gracia del Espíritu Santo, pues no, yo creo que hay que ver las pruebas y hay que analizarlas. El tiempo del año y tal, me pasa a mí, yo tengo la revisión normal en más de un año y en las revisiones preferentes en 11 meses, me parece. Estamos sobrepasados, especialmente después de esta época que acabamos de vivir ahora, pues yo creo que nos pasa en toda España. Estamos muy mal. La verdad es que a mí también me gustaría ver a todos los enfermos antes, pero la verdad es que las capacidades son las que son. Entonces, en todo caso, para usted, para su caso concreto, si es verdad que estos medicamentos donde tienen más utilidad es en aquello que yo había mencionado antes de marcadores de inflamación altos en la analítica de sangre, inflamación demostrada en la resonancia grande, o sea que tenga mucho edema, que es lo que llamamos nosotros edema óseo, que eso se ve a través de una secuencia concreta, pero claro, eso pudo ser en el inicio y que a lo mejor ahora no tenga una cantidad suficiente para que realmente le hagan efecto este tipo de medicamentos. Me explico, a veces pasa gente que tiene una artritis ya, una espondilitis muy evolucionada, que tienen un dolor crónico tal, y aunque le des estos medicamentos realmente ya luego no le han hecho nada, porque ahora se me permiten el comentario clásico de Poncio Pilato, no, lo escrito está, lo dañado está, y eso da una cosa crónica que hace que luego eso sí no sea factible, vamos, que estos medicamentos realmente no sean útiles. No sé si me he explicado. Sí, yo le quería decir que sí que tengo enfermedades añadidas porque tengo una cerviartrosis con 2 hernias y luego tengo otra hernia en la zona sacrolumbar. Claro, es que a veces el problema es que, por ejemplo, yo eso se lo digo también a la gente, si usted tiene una hernia y tiene una clínica de una hernia, aunque le den 30 biológicos juntos, eso no le va a hacer nada porque son dolores distintos. El diferenciar un dolor de otro es lo que ya es cosa del especialista hospitalario, que diferencia un dolor de otro diferente. Y es el que va a orientar mejor el tratamiento ese. A lo mejor si no le están dando ahora eso, probablemente sea porque el reumatólogo no vio nuevos datos de inflamación, vio que no eran eficaces y dijo, bueno, vamos a esperar y vemos lo que pasa. Y de hecho, si no ha tenido una progresión radiológica, eso es en el fondo lo óptimo. Y si sigue siendo no radiográfica, eso es buena señal. Eso significa que no está desarrollando o no está evolucionando de momento eso. Y está ahí parado. ¿Qué pasa? Que puede tener más cosas que le den dolor y que no sean tratables con eso. Claro, porque luego también las manos se me duermen, tengo rigidez en manos y en los tobillos. Tengo al mover los tobillos me duelen y al caminar, entonces tengo que ir con bastón y tengo que tal, o sea que me encuentro fatal. Bueno, voy viendo que voy perdiendo movilidad.
hay que Va hacer... pasando el tiempo y voy perdiendo movilidad. Yo lo que le recomiendo es desde esto siempre hacer gimnasia suave, porque para la movilidad es lo que Sí, mejor sí. funciona. Sin duda alguna no hay cosa que funcione mejor. Hay gimnasia suave que se puede hacer desde natación, aquagym, tai chi, pilates, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Perdón, y que pueden subsanar y llevar a una mejor calidad de vida al final para estas cosas. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Lourdes, tenías levantada la mano por aquí. Buenos días, primero darle las gracias, que me ha parecido una explicación muy completa. Y nada, yo solo quería preguntarle, siempre me ha acompañado la sombra de la espondilitis. Me diagnosticaron hace 20 años de espondiloartropatía psoriásica, yo tengo psoriasis, mi madre tiene psoriasis, mi hijo tiene psoriasis. Y me ha acompañado el dolor y la rigidez y últimamente me están tratando también tengo diagnosticada fibromialgia. Y me están tratando más, siempre me han tratado más por la fibromialgia que por las lesiones que yo pueda tener. Tenía el HLV27 negativo y a día de hoy tengo un síndrome facetario. Quería preguntarle si eso puede haberlo provocado la espondilitis, si es que es verdad que la tengo, porque a mí de pequeñita sí que me trataron de reuma, pues me pusieron inyecciones. Ya, vamos a Entonces, ver. El problema de los diagnósticos antiguos es que hasta no hace muchos años y antes de descubrir estas enfermedades como tal, en España se utilizaba mucho el diagnóstico de si eras joven, tenías fiebre reumática y te calzaban penicilina todos los meses hasta el infinito y más allá, y si eras adulto tenías gota y de ahí no salían. Esos eran los diagnósticos clásicos. Es cierto que con los años se fue esto cambiando. ¿Qué pasa? Que no, dependiendo la zona geográfica, tardaron un poquito más en llegar ciertas cosas y hasta la aparición del sistema MIR y el establecimiento de las... Es así, hasta el establecimiento de la reumatología como especialidad propia y no sé qué, y los desarrollos de la reumatología, pues es cierto que estamos hablando de los 70. O sea, al final esto se ha notado mucho. Entonces, hasta no hace mucho, nuestro país era lo que era y tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en enfermedades, la verdad, tenía un desarrollo médico un poco limitado. Es cierto que a partir de los 70 sí que hay un desarrollo muy grande y es de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, los diagnósticos antiguos hay que tenerlos presentes, pero no hay que dejar de tener eso, porque fiebre reumática, yo creo que penicilina llevado en el culo, pues muchos, y de hecho mucha gente estaba catalogado de alergia a la penicilina cuando no era alergia, eran reacciones a los excipientes que usaban antes para calzarlos y llevaron en el culo, pobres. Mucha gente le tenía miedo a las agujas, no me extraña, porque te calzaban un pinchazo todas las semanas a tropecientos tiempos, pero bueno, esas cosas hay que dejarlas un poco aisladas, porque realmente son tiempos, son cosas que ya quedaron en el pasado. En cuanto a la espondiloartritis, la fibromialgia y tal, yo creo que puede ser la misma contestación que la anterior. Pueden cohabitar. Y el problema es que a veces es la diferencia, hay que saber diferenciar. A ver, el problema es que el problema es el paciente, en el fondo lo que tú sufres es lo que tú vives. Y claro, si tú tienes un disconfort, a ti te da igual de quién sea si te lo arreglan. Porque en el fondo es eso lo que queremos todas las personas, estar más felices. Y para ser más felices lo que no queremos es no tener dolor, no tener molestia, no tener angustia. El problema es que nosotros muchas veces tenemos las limitaciones terapéuticas. Y es verdad que si la causa del dolor es la inflamación de la espondiloartritis, a nosotros nos es fácil de tratar o relativamente fácil de tratar. Si el problema es un síndrome facetario, como antes comentaba, o sea por artrosis, o sea por una hernia, o sea por lo que tú quieras, o sea lo que no sé qué, eso se va a tratar con tratamiento físico del paciente y analgésicos clásicos. Y relajantes musculares se pueden usar, pero básicamente gimnasia, movimiento de la espalda y poco más. Si tú tienes una fibromialgia, la fibromialgia tiene solo 3 tratamientos. Es una enfermedad puñetera, porque es una enfermedad crónica, pero no es maligna en el sentido que no te va a matar, ni es degenerativa, ni va a evolucionarte, ni nada, pero lo que sí te va a dar dolor. Y el problema del dolor es que es una puñeta. Tratamientos, hay 3. Medidas no farmacológicas, que es el más importante, que es gimnasia suave, que es lo que ha demostrado realmente mejoría de la enfermedad, antidepresivos a dosis moderadas y analgésicos de segundo escalón de la OMS. Es decir, paracetamol, de primer escalón es paracetamol o metamizol, de segundo escalón serían codeína o tramadol. Y esos son los medicamentos que se han utilizado y que se han demostrado que sirven. No hay más medidas. En 30 años no ha salido nada nuevo. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver también con la esfera emocional, que era lo que hablaba antes.
La esfera emocional es una parte muy importante y hace que cuando estamos contentos no nos duele nada y que cuando estamos tristes y abatidos pues nos duela todo. De hecho, cuando normalmente en invierno siempre estamos peores, aparte de por el tiempo, lo que queráis, ya sé que ahí sois mucho más secos que nosotros, que tenemos muchísima más humedad aquí en Galicia, ¿no? Pero independientemente de cosas de estas, de tal, es cuanto más alegres, más contentos y cuando nos pasan cosas buenas, toleramos mejor las cosas. Y cuando estamos más decaídos, pues es lógico, pues nos fijamos más en lo que tenemos y se nos incrementa más. Y esto no deja de ser un círculo vicioso. A más depresión, más dolor, y a más dolor, más depresión. Y así sigue, y solo tú eres capaz de romperlo y eres capaz de limitar esta situación y sobre todo controlarla. Entonces a veces es complicado achacarle a quién es el culpable de, si en el fondo lo que yo estoy es mal, lo que quiero es salir de este agujero, de esta situación, y me da un poquito igual. Pero claro, hay que saber que dependiendo cuál sea el dominante del dolor, a veces es una suma de cosas, es aquello de la gota de agua, ¿no? Una gota de aquí, una gota de allá, una gota de cola, pues al final hacen que desborde un vaso, o se desborde una persona. Pero a veces, claro, nos limita ciertos tratamientos. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Estoy en estudio de síndrome de Sjögren porque es verdad que tengo aftas en la boca y problemas y bueno, yo llevo muchos años y la verdad es que estoy bastante activa, procuro hacer estoy totalmente de acuerdo que parte son los médicos los tratamientos y parte tenemos que hacer nosotros. Gimnasia y todas esas cosas y bueno, procuro estar activa. Mil gracias, que me ha parecido muy interesante. ¿Alguna cosilla más? Sí, teníamos una pregunta que me han puesto por aquí por el WhatsApp. Me preguntan que si las espondiloartritis pueden desgastarnos hasta el punto de que deriven en operaciones. Vamos a ver. Sí y no, vamos a ver. Si son las espondiloartritis clásicas que sí evolucionaban, es cierto que se podían intervenir en ciertas, porque por ejemplo favorecía la fractura, sobre todo a nivel cervical, por aquello que habíamos hablado de la osteoporosis, y algunas personas antes sí es cierto que les podían intentar soldar o poner ahí, pues eso, una soldadura para que no moviese esa articulación, o en una periférica que se haya destruido que le pusieran, pues a lo mejor por abuso de corticoides o por lo que sea, hicieron una necrosis de una rodilla y le tuvieron que poner una prótesis. Pero a día de hoy cada día es menos frecuente esto. Es decir, con tratamientos precoces hacen que no lleguemos a esas fases tan evolucionadas de la enfermedad que había antes. Entonces hace que eso cada vez se use menos. Es decir, la aparición de estos medicamentos han frenado totalmente la aparición de esas cirugías, de que se tengan que se tengan que emplear. Entonces, por eso dije sí y no, o sea, es muy gallego, pero depende, es que es verdad. Si es en fases iniciales, las cirugías no son necesarias. Hay tratamientos espléndidos que no tienen nada que ver. También es verdad que si, por ejemplo, una persona con espondilitis se va a mover un muro porque tiene que arreglar el muro de casa, se queda pinzado porque le sale una hernia para afuera tremenda, que le está dando un dolor por la pierna para abajo y una ciática tremenda, y al final le tienen que operar, es que le están operando otra cosa distinta que no es la espondilitis. Entonces, pero sí se puede operar y si se tiene que operar, se tiene que operar y punto. O sea, tampoco hay que darle más vueltas a eso. O una persona tiene una lesión ahí, pues se le va a operar, pero gracias a las nuevas terapias han hecho que cada vez sean menos necesarios tratamientos quirúrgicos. Vale, de hecho, muchas gracias. Hoy en día casi no hay de eso. Vale, perfecto, muchas gracias. Pilar, creo que tenías la mano levantada. Sí. Pues muchas gracias, Rafael. Su charla ha sido muy interesante porque ha tocado totalmente todos los temas desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista del paciente, ¿no? De las tareas que como pacientes tenemos que llevar en el día a día para mejorarnos, porque la medicación está ahí, pero nosotros también tenemos muchas cosas que hacer. Me gustaría preguntarle una cosa, porque cuando ha hablado de los tratamientos estos nuevos, ha hablado del herpes-zóster. Sí. Si un paciente ya ha padecido el herpes-zóster porque ya se lo han diagnosticado en sus controles, ¿podría estar usando este tipo de tratamientos una vez que ya lo ha pasado o se podría como reactivar? Es que me ha quedado la duda. Vamos a ver, depende, mire, es sobre todo en estos medicamentos donde se vio que se reactivaba eran pacientes que tomaban corticoides y el medicamento inhibidor del JAK, las dos cosas a la vez. Eso es donde se ha visto especialmente, más que en personas que toman el inhibidor del JAK solo. ¿Me entiende lo que quiero decir, verdad? Sí. Entonces, aunque haya tenido un herpes zóster, no lo contraindica de forma absoluta. Lo que pasa es que aumenta el riesgo de volver a tenerlo.
Entonces, lo que se hace y lo que se ha recomendado ahora mismo, porque acaba de salir la vacuna hace nada, porque aunque había la vacuna, sabíamos que la teníamos, la nueva vacuna, que va a ser de GSK, acaban de traerla a España hace muy poquito tiempo. Entonces, lo que nos han mandado una recomendación para todos los pacientes que estén con inhibidores del JAK, vacunarlos igual. Y se van a vacunar. O sea, nosotros ahora no hay la alarma de, yo os le voy a decir, yo no voy a llamar a todos los pacientes que tengo con inhibidores del JAK para vacunarlos. Cuando vengan a la consulta, los voy a mandar a medicina preventiva porque en preventiva lo van a hacer. Bueno, que es como hacemos aquí como hacemos en mi hospital, que supongo que será igual en Salamanca. Vamos, o similar. Entonces, no es necesario llamar ni alarmar a todo el mundo con esto, porque luego es lo que les comentaba. Donde se vio sobre todo es en población asiática, de Japón y Corea del Sur. Y eso es porque tienen al vivir, ustedes saben que allí son muy diferentes de los chinos o de los coreanos, los coreanos del norte es que están un poquito más mezclados, ¿no? Pero bueno, sobre todo coreanos del sur y japoneses son de la misma genética prácticamente. Entonces, tienen unas pequeñas alteraciones que hacen que tengan unas ciertas particularidades para ciertas enfermedades. Y en el caso concreto de esto parece que tienen una mayor susceptibilidad para tener herpes zóster que nosotros, que la población de aquí. Yo le puedo decir, no vale para nada lo que le voy a decir, pero yo de todos los pacientes que tengo con JAK no he hecho un herpes zóster ninguno de los míos. Eso no vale para nada porque no es un dato realista, es un dato de práctica clínica y a lo mejor yo tengo un sesgo de selección porque en mis pacientes no ha pasado. Pero a mí me coincide que no ha pasado ninguno. Y de mis compañeros que yo sepa tampoco, pero no le puedo decir al 100%. Pero bueno, ¿cuándo tendremos datos de esto? Cuando se hagan. Esto lo que hacemos es básicamente un registro de reacciones adversas. Y esta especialmente es una reacción adversa que se está analizando, porque como se vio más frecuente, pues se mira un poquito más. Yo antes les comentaba con los inhibidores de la 17 que también tenían un aumento de la candidiasis. Pues eso también lo tenemos más visto. Por ejemplo, eso sí lo he visto alguna vez. Pero claro, ¿qué pasa? Que normalmente son benignas, o sea, no son muy agresivas, que se tratan con un tratamiento muy sutil y tampoco, pues entonces eso significa que tampoco es un problema gordo en el sentido de que nos alarme especialmente. De todas maneras, para eso se hacen los controles de toxicidad y se hacen las vigilancias estrechas en las revisiones en las consultas, para tener atentos y estar atentos con estas cosas. Vale, ¿me permites hacer otra pregunta? Y pregunta lo que quieras. Sí, es una duda respecto a mantenimiento del mismo biológico. O sea, a ver, por haber habido un continuum de uveitis, Sí. te prescriben un biológico determinado, en este caso el golimumab o Simponi, Sí. pero tu evolución vas viendo que no es buena y no se te cambia la opción terapéutica. ¿Esto es un tema correcto o se debería de arriesgar a cambiar al paciente a otro tratamiento para ver si la evolución de la enfermedad progresa de otra manera? Vamos a ver, si el tratamiento que se le pone a una persona es porque tiene justo para la patología ocular inflamatoria, no todos los medicamentos valen. Sí, eso lo tengo claro. Vale, entonces solo ahora mismo los que mejor funcionan o donde hay más experiencias son con el adalimumab. Luego se sabe que tiene cierto efecto el infliximab y el golimumab, que funcionan bien, y hay un estudio también en el certolizumab, son esos 4. Por ejemplo, el etanercept hay a favor y en contra, pero personalmente no es el más idóneo. Yo no usaría ese, por ejemplo, de entrada. Entonces, si por el miedo es que claro, el problema de la uveitis y que siempre tenemos ahí es que si se deja llevar, puede llevar si una uveitis se convierte en muy recurrente o se cronifica, sí es verdad que puede llegar en algún momento a la pérdida visual. Y el problema es que ojos tenemos 2. Y yo que tengo un ojo muy malo y tengo muy mala vista, pues lo tengo como muy presente. Entonces, hace que es que solo tenemos 2 ojos, me refiero. Vértebras hay 33, pero ojos hay 2. Entonces, es un órgano muy fundamental. Entonces, muchas veces te paras a eso y si más o menos está estable la parte axial, pues ahí vamos tirando para adelante. ¿Qué pasa? Que es que depende un poco de lo que llamamos progresión. Porque una cosa a lo mejor es la progresión que ve el médico en la consulta y otra cosa es la progresión que nota el paciente. Es decir, una cosa a lo mejor es el dolor y a lo mejor tiene más dolor el paciente, pero luego cuando le haces los análisis de imagen, de radiografía, ves que no hay evolución de momento, que no hay nuevas tal, y entonces
está estable, está controlada la enfermedad, aunque el paciente sí que refiere a cierto grado de dolor. Entonces, claro, es un poquito difícil de darte una respuesta porque es que no lo sé sin valorar las pruebas. Entonces, que no sé exactamente, porque tú has dicho progresión, pero no sé a qué progresión te refieres. Yo creo que si yo fuera tu médico y yo viese que hay una progresión de la enfermedad, a pesar de no tener inflamación ocular, buscaría a lo mejor, pero si hay progresión de radiografías, por ejemplo, que te aparece, te ha evolucionado la sacroiliitis que tienes en un lado, resulta que ahora la tienes en los dos, por ejemplo, vamos a ver, me lo estoy inventando, pues yo en ese momento sí te cambiaría el medicamento, claro que te lo cambiaría. Pero si a lo mejor no veo que haya una modificación, no haya una progresión radiológica, ni haya una inflamación de articulaciones periféricas, ni haya tal, si eso yo lo veo más o menos estable, a lo mejor yo ahí no toco nada. Es que ya sabes que los médicos para esto tenemos una cierta tendencia a ser conservadores, no somos agresivos. Decía un compañero mío, nosotros siempre es mejor estar a la penúltima que a la última, porque a veces estar a la última es que todavía no tienes suficientes datos o suficientes unos datos suficientes para práctica vida real, porque a lo mejor se cae algún medicamento. Eso lo hemos visto, ¿no? Medicamentos que aparecen, son los mejores y no va a haber nada mejor en el mundo y de pronto, ¡pum!, desaparecen porque han aparecido efectos adversos que no habían aparecido en los ensayos clínicos. Pues claro, estas cosas pueden pasar. De hecho, yo recuerdo siempre un antiinflamatorio cuando empecé yo de residente, que lo acababan de quitar porque aparecían infartos. Entonces lo quitaron. Pues claro, cuando hicieron el ensayo clínico no lo encontraron. A lo mejor por el tipo de selección de pacientes que hicieron. Pues a lo mejor eran pacientes jóvenes y tal, y no sé qué, y no se dieron cuenta en esto. En cuanto se lo dabas a un paciente que tenía ciertos factores de riesgo cardiovascular, estabas fastidiado en ese sentido. No lo sé, la verdad es que esos estudios no los leí, pero porque claro, yo ya no pude usar nunca, ya estaba extinto justo cuando entré yo de residente, ¿no? Entonces realmente no me lo pispé, pero a veces pasan estas cosas, entonces hay que tenerlo presente. Número de fármacos que se han utilizado, número de afectaciones o de diferentes afectaciones que hay, porque es que justo el ojo que has dicho tú va un poco a su bola, o sea, me refiero, no siempre predice la actividad de otros niveles, entonces, y a veces incluso el ojo, aunque no necesariamente por tener un solo episodio de uveitis, ya le vas a poner un fármaco biológico a un paciente, porque a lo mejor si es un episodio único, que a veces es lo que pasa y es lo más frecuente, con un tratamiento tópico se lo has resuelto, con Maxides o corticoide en el ojo. Entonces, depende, es que no lo sé, es que hay que coger, hay que individualizar, entonces es complejo. Las espondilitis no ha sido una, sino han sido hasta 3 veces. Tuviste 3 episodios. Sí, y ha habido fallo al infliximab y a Enbrel. Claro, realmente el fallo al infliximab, pues sí, pues claro, eso fue un fallo secundario, seguramente, pero el Enbrel, por ejemplo, el ojo le va un poco a su bola, entonces realmente no, el Enbrel, el etanercept para el ojo no vale. Entonces por eso te pusieron en su momento pues el Symphony y claro, a lo mejor hay que valorar que a lo mejor te está dejando de hacer eficacia, yo qué sé. Entonces, porque esto es como todo, sabes que los medicamentos pueden hacer un fallo primario, que eso significa que el medicamento nunca ha hecho efecto, es decir, que no funciona. Y eso normalmente suele ser un problema de molécula, que es lo que suele ser, o por eso a veces intenta probar otro, y otros que son fallos secundarios, es decir, que empiezan funcionando, pero luego dejan de funcionar. Y eso normalmente es porque se crea una cosa que se llama inmunogenicidad. La inmunogenicidad es, lo comenté antes muy sutilmente, pero es por lo que a veces damos fármacos, lo del metotrexato, o la salfirina, o la enfermedad, darlas asociadas. Son anticuerpos que se generan contra lo que tú te estás poniendo, porque es que nuestras defensas siguen funcionando y realmente tú te estás poniendo algo de fuera. Aunque te vaya muy bien, pero es algo de fuera. Entonces ellos lo reconocen como algo foráneo. Entonces tu organismo, que es lo que tiene que hacer, que es tu sistema de defensas, básicamente es diferenciar lo ajeno de lo propio, dice, esto no es mío, con lo cual genero anticuerpos y hago que los niveles que los anticuerpos contra ese fármaco aumenten, es decir, y disminuyan los niveles efectivos del medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Que justo el que tomas tú, hay gente que le deja de hacer eficacia, aunque ya veo que tú eres delgadita, pero si fueras un tochón, pues hay dosis de 50 y dosis de 100. A veces hace falta más dosis. Otras veces lo que hacemos es acortar tiempos y otras veces lo que hacemos directamente es cambiar a otro que sabemos que a otro para probar otro diferente, dependiendo la actividad del paciente. De que la duda estaría en saber también si realmente tú estás generando esa inmunogeneidad que dices, porque se podría controlar también en niveles en sangre a ver si tu medicación... No siempre, porque el problema es que los anticuerpos que se generan, que son los que medimos, no sabemos si son neutralizantes o no neutralizantes.
Y lo que a veces medimos es el nivel del fármaco, porque a veces lo que pasa es que tienes el nivel bajo y lo que pasa es que no te llega, no estás haciendo suficiente fármaco. Pero los anticuerpos es complicado porque no sabemos diferenciar. Me explico, hay gente que a veces le das el medicamento y genera anticuerpos rapidísimo, pero esos anticuerpos no bloquean al fármaco, pero no sabemos por qué. No sabemos diferenciarlos por analítica. Y hay otras personas que el medicamento le deja de hacer efecto, pero no tiene anticuerpos en sangre. Y tampoco sabemos por qué. Pero bueno, son los menores. La mayoría sí que es verdad que hay una cierta correlación, pero en otros sí que es cierto que no. Esto falta investigación básica de estas cosas. Y en ello están, o sea, esto se está investigando y sigue sacando cosas nuevas y supongo que en no mucho tiempo pues tendremos nuevas herramientas. Pero bueno, ahora la ventaja que tenemos frente a otras especialidades es que ahora tenemos un montón de biológicos que nos permitan manejarnos con esto. Y entonces, claro, si podemos a lo mejor cambiar o tenemos opciones, porque antes que solo tenemos uno, pues solo tenemos uno, no había otra cosa. Cuando salió el infliximab en el 98, pues es que no había otra cosa. Y en el 2000 salió el etanercept, que también valía para niños, y era lo que había. Y luego fueron saliendo y ahora pues ya tenemos 5 de estos, tenemos 2 de los otros, tenemos de aquí, de allá, de cola, y ahora salen unas yaquinasas, con lo cual ya tenemos otra cosa. Pero realmente nosotros vamos funcionando ensayo-error, es el método de ligue aquel tradicional de quieres tomar algo, pues con los medicamentos estos funciona algo parecido, ¿no? Nosotros probamos uno y si ese no funciona, probamos otro. No hay de momento medicina personalizada, pero porque no se está trabajando en ello, pero ahora mismo no existe. Por ejemplo, en oncología sí que es cierto que en algunos cánceres yo te hago un análisis de sangre, te obtengo una serie de alteraciones genéticas concretas y ya sé que cierto medicamento es para ti. En la artritis reumatoide, por ejemplo, pasa algo parecido con el rituximab, que es un medicamento que ahora no queríamos usar mucho porque ese sí que es depleccionador, baja mucho las defensas, y ahora con lo del coronavirus pues no nos gustaba, ¿no? Pero en la espondilitis no vale ese medicamento. Pero ese sabemos que es efectivo en los que son positivos, que tienen una cosa que se llama factor reumatoide positivo. Pero, por ejemplo, aquí tener el B27 positivo o negativo no vale para nada. Solo vale para tener, que tampoco se dice positivo y negativo, que es realmente lo que debemos decir es presencia de B27 o no la tienes, o lo tienes o no lo tienes. Esto no se positiviza, es algo que es heredado. O sea, esto lo tiene, a veces la gente dice, no, pídame otra vez el B27 a ver si se me sale positivo ahora. No, eso no se hace, eso no vale para nada. Eso lo tienes o no lo tienes. El aborto en América Latina, un crimen más que un derecho. ¿Qué? Solemne. Perdón. Perdón. ¿Eso qué fue? Bueno, no sé. Se metió otra línea. No, simplemente ya por cerrar el tema de la medicación esta, se podría pensar que hubiese algún tipo de relación entre las uveitis y la distrofia de Fas, de muerte de células de la córnea. Me acabas de pillar, aquí... no, en principio no, yo no, vamos a ver, esto no, la verdad es que no lo tengo que revisar porque no lo sé, pero en principio bueno, nada, lo retiro. No me lo sé, ¿eh? No, ahora me acabas de hacer una pregunta que lo tengo que revisar porque no lo sé, pero en principio no. La uveitis es una inflamación de la zona uveal, otros son zonas distintas y se comportan de forma distinta, porque la uveitis que afecta a las espondiloartritis afecta a la parte anterior, es muy característica, es un tipo de uveitis muy concreta. No afecta a las patas. Sí, como las uveitis también pueden ser tanto posteriores como anteriores. Sí, pero la de las espondiloartritis suelen ser anteriores y es diferente, por ejemplo, de otras enfermedades autoinmunes como puede ser un Behçet o otra enfermedad que ya es más posterior, la sarcoidosis que da más granulomatosa, es que depende un poquito. Nosotros, por el tipo de afectación que da, o nos orienta hacia una enfermedad u otra. Es verdad que por ejemplo, la normal, la de las espondiloartritis típicas, es unilateral recurrente y anterior. Es una uveitis anterior aguda, es aguda normalmente, es limitada, suele ser unilateral, pero bueno, puedes tener bilateral. Bilateral es que te aparecen los dos ojos a la vez. Unilateral es que te afecta solo un ojo a la vez, bilateral es dos ojos a la vez. Es decir, una unilateral te puede aparecer en el ojo izquierdo y dentro de 2 años en el derecho. Eso es unilateral igual, No es exactamente igual en las articulaciones, es un poquito diferente, pero porque es muy característica de las espondiloartritis. De hecho, hay una uveitis que se llama uveitis idiopática asociada al HLA-B27, que no tiene por qué tener enfermedad articular, pero que sí se comporta igual que las de las espondiloartritis. Entonces tú puedes tener una inflamación del ojo que se asocia a ese marcador genético y nada más, y no tener afectación de la columna.
absolutamente nada, ni de una articulación, ni de una entesis. No tienes por qué tener nada de esto, ni psoriasis. Seguramente si buscas, vas tirando, al final resulta que el tío Paco tenía en los codos unas escamitas y que mi madre justo aquí detrás de la oreja tenía caspa. Pero resulta que esa caspa al final era una psoriasis muy poquito definida y que no le dieron mucha importancia y se quedó ahí en el limbo. Pero claro, pero hay que tener eso. Es que el ojo va un poquito a su bola, en ese sentido. Pues muchas gracias, Rafael. ¿Alguien tiene alguna otra cuestión que hacerle a Rafael? Ahí aparece sí. una mano. Sí, yo quería preguntar Vale. una duda que tengo. Mira, tengo el HLA27 positivo, bueno, o presente, como dice él, y con una resonancia magnética me ha dado una sacroileitis bilateral leve y asimétrica. Quería saber la evolución. Claro, yo estoy como muchísimo mejor que la mayoría, pero quería saber qué posible evolución tiene este tipo de enfermedad. Fue la que describí en la charla, más o menos. Esa se Sí. puede quedar ahí estable con antiinflamatorios normales o a lo mejor no, que puede llegar a progresar en algún momento y que puede afectar a más partes, pero no tiene por qué. Me refiero, No ahora tiene ya por tienes qué. una... Tú ahora entrarías... Entiendo que la radiografía es normal, por tanto, debe de ser Sí. es lo que llamamos una no radiográfica. Entonces es la que queda al principio de todo, es la primera diagnosticada. Es lo que llamaríamos una espondiloartritis indiferenciada, porque no sabemos todavía hacia dónde va a ir. Entonces esa puede progresar, se pueden afectar más las artroilíacas, se pueden afectar la columna, lo que serían podrían aparecer sindesmofitos, pero eso pasa con el tiempo, o no puede progresar, es que no lo sabemos. Eso la única forma de saberlo es con el seguimiento a la consulta. No tenemos una forma de analizarte, de decirte, pues te voy a pedir no sé qué y entonces yo ya sé que tú vas a ir por aquí. Pues no, desafortunadamente eso no existe. Entonces lo que sí tienes que hacer es tenerlo presente. Hay gente que responde, mira, yo te voy a dar un caso, muy claro. Es que lo vi en la consulta el jueves. Un chaval de 19 años que debutó con 16 con artritis del dedo de la mano. Tenía una artritis y una sinovitis en las manos asimétrica y le pedí pruebas, le pedí una radiografía como la costumbre, ¿no? De manos, de radiografía de pelvis, de columna y esas cosas. En la pelvis tenía una sacroilitis bilateral fusionada completamente. Estaba totalmente fusionado, no tenía articulaciones, habían desaparecido las articulaciones. Eso es una progresión, la peor de todas, es la que ya no tiene arreglo, eso ya no hay. También es verdad que a esa gente no le duele, porque como ya no hay articulación que inflamar, ya no hay tutía y ya está fusionado. Y yo le pregunté por arriba, por abajo, por izquierda y derecha si alguna vez le había dolido. ¿Pero a ti te dolió alguna vez? No, la madre. ¿Pero alguna vez se quejó? No, los amigos, porque vino un amigo suyo. ¿Se quejó alguna vez de tal? No, este nunca se quejó de nada. Le pregunto siempre que viene a la consulta, ¿pero a la espalda? Y se pone, no, nada, no me duele. Nunca le dolió, pero tiene una fusión completa. Él hizo una progresión radiográfica muy importante, pero sin síntomas. Entonces puede darse esas dos circunstancias. Es lo que llamamos la disociación clínico-radiológica. A veces la radiografía se ha evolucionado mucho, pero realmente el paciente no dice nada y no se queja, que en el fondo yo creo que es dentro de lo malo es lo mejor, porque si no te duele, no te duele. A veces tenemos gente que se queja muchísimo, pero nosotros no vemos evolución, y a veces sí que hay una correlación más o menos lineal entre la progresión y la inflamación y la rigidez. Entonces, ¿qué es lo que decía antes? Aunque haya algo de alteración, si no hay mucho edema y no hay mucha inflamación, no hay mucho marcador de la analítica, no hay todo, y responde bien al tratamiento clásico con antiinflamatorios, no hacemos nada. ¿Dónde nos plantearemos a lo mejor hay algo? Si hay evolución radiográfica. Si a lo mejor las radiografías de control que se piden al X tiempo después, vemos que, concho, ahora mira, se ha fusionado esta, aparece esto aquí y aparece aquí, empieza a hacer un sindesmofito aquí en la columna. Decimos, no, coño, esto está evolucionando igual aunque no le duela. Yo lo trataría igual aunque no tenga dolor, porque está evolucionando. Claro, ¿cuál es la evolución de esa enfermedad? No lo sé, solo el tiempo lo dirá. Yo la bola de cristal de momento no la tengo. Vale, perfecto, muchas gracias. Entiendo entonces que la alimentación, los hábitos de vida Sí, saludable en que general, ¿no? de Son momento, importantes. tratamiento estándar, que es tratamiento no farmacológico, todo lo que fui diciendo, evitar los hábitos tóxicos, el sedentarismo, gimnasia, con una dieta saludable y antiinflamatorios cuando me haga falta. Entonces, controlen la consulta y ya veremos por dónde va eso. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues para ir cerrando, Alejandro Moreira tenía otra pregunta que tiene la mano levantada y si os parece, pues concluimos.
Sí, gracias. Muchísimas felicidades por la ponencia maravillosa. Yo no soy paciente, soy familiar y con la experiencia que tienes, no sé si nos pudieras recomendar a los familiares qué podemos hacer para, pues, hacerles la vida más amable con la experiencia que tienes. ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar? Gracias. Yo creo que el apoyo del familiar es fundamental, pero yo creo que lo tenemos. En el fondo, la mayoría de las personas lo tenemos ahí y sabemos cuándo tenemos que tirar de él o no. Luego depende de cada persona si es más pedichona o menos pedichona. A veces una mirada o un gesto es más que suficiente para saber lo que tiene que saber y simplemente ser paciente muchas veces. Pues yo qué sé, si tiene que hacer la cama, a lo mejor es que no la quiere hacer, porque a lo mejor lo que está pasando es que no es capaz de doblarse para hacer la cama por la mañana. No hay que pegarle un grito para decirle, haz la cama. No le digas nada, dile, bueno, ya la harás cuando puedas. A lo mejor la haces dentro de 2 horas. A veces es animar. Yo antes usé ese caso del chico, pero porque ese es relativamente común. Sobre todo los chicos nos pasa más con las chicas a veces. Nos cuesta más quejarnos. A veces, esto es de... Bueno, no quiero hacer cosas sexistas aquí, que no es mi intención, Dios me libre. Pues eso, pero a veces es cierto que como está, por ejemplo, antes dije lo de la depresión, pero lo de la depresión, sabéis que no es lo mismo la depresión en los hombres que en las mujeres. A los hombres nos cuesta mucho más decir que estamos deprimidos, mucho más reconocerlo, porque se nos da como, se parte del hecho de que es algo como lo quieren asociar como con debilidad. Se ha asociado toda la vida a eso y hay gente que todavía por educación esto no lo quiere entender, no quiere comprender que es distinto y a veces simplemente lo que hace falta es un hombro donde apoyarse y tener claro que a veces nos hace falta ayuda externa. No pasa nada, es una cosa normal, es que es normal, es que no tienes que controlarlo todo, no todas las personas somos capaces de hacerlo todo a la vez, yo qué sé. Yo qué sé, yo soy cofrade, por ejemplo, el paso de Semana Santa es que lo tuvimos otro día, lo estábamos desmontando, lo llevamos muchas personas, no lo lleva una persona solo, íbamos 40 debajo, 40 personas hacen falta para llevar eso y son 40, no 39, bueno, 38, 30 te arreglas, no, si no hay otra cosa. Pero como falten 20, pues con 20 solo a lo mejor no lo has sacado. Y tú solo, desde luego, no eres capaz de llevarlo. Y esto es algo así. He dicho eso por deciros, pero si queréis en un barco, si solo hay un tío que rema de un lado, da vuelta sobre sí mismo la barca. Siempre es bueno saber que tienes ahí a alguien al lado. Y eso es lo que tiene que hacer un familiar, estar al lado. Porque es lo que en el fondo lo necesitas. Y muchas veces, tampoco hay que ser muy pesados, porque a veces puede salirte el tiro por la culata si eres muy insistente y que te manda a hacer puñetas, porque luego es esa, a quien más queremos es con quien somos más cabritos, ¿verdad? Y en el fondo, pues eso es hay que tenerlo también presente. Muchas veces hay que estar ahí y punto. Hay que animar, pues eso, si tú tienes un familiar, pues le estás viendo fumando, yo me cago en sus muelas. Digo, ¿qué haces con eso en la boca si te ha dicho el médico que te va a ir peor el tratamiento? ¿Qué haces con eso en la boca? Que además te va a salir todo eso. En los chicos es muy fácil, da impotencia. Entonces yo les digo, mira que da impotencia, que eso funciona muy bien. Pero es verdad, da impotencia, cáncer, toda esa enfermedad cardiovascular, y aún por encima dan malas artritis, o sea que es malísimo. Por muchos impuestos que ganen con ellos, pero es que son muy malos. Yo aún los ponía más caros, hacer puñetas. Pero bueno, si está muy sedentario, pues animarle, decirle, pero no tampoco hay que echar la bronca, es decir, mira, vamos a dar un paseo por aquí, por el río, que es muy bonito, y vamos a ver San Esteban, que es una preciosidad del Churrigueresco. Pues nos vamos a ver San Esteban, que es una preciosidad del Churrigueresco, y damos un paseo por allí, yo qué sé. O nos vamos hasta Ciudad Rodrigo a dar una vuelta, que te queda allí al lado de Portugal, y pues siempre es un placer ir a comerte un bacalao del otro lado, y entonces haces la combinación de jamoncito del vuestro con bacalao, que siempre queda muy placentero, y oye, echas el día, echas un cuento y al final distraes la cabeza, que en el fondo es a veces lo único que necesitamos. Así que yo creo que con el apoyo, lo que tiene que hacer un familiar es estar ahí y poco más, porque muchas veces, evidentemente, si él no quiere tomarse el tratamiento y no quiere, a veces lo que hay que saber es por qué no quiere hacer algo. Porque a lo mejor lo que estamos viendo es que tiene unas circunstancias vitales que hacen que se haya dejado llevar, y eso sí que es una pena, porque dejarse llevar en estas enfermedades es dejar que progresen, y dejar que progresen es que luego al final te van a acabar limitando. Entonces muchas veces es lo que hay que hacer, estar ahí, yo creo. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, pues vamos a cerrar ya la charla.
Ha estado muy bien, o sea, yo creo que te vamos a fichar para alguna otra, así que no, no te vayas muy lejos. Esto yo no sé si es bueno o es malo, ¿eh? Es bueno, es buenísimo. Así que nada, muchas gracias a todas las personas que han estado aquí también. Y si tenéis alguna duda o queréis que, bueno, pues, que os pasemos la charla, la tenemos grabada, ¿vale? Así que, bueno, por mi parte ya está y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias otra vez, Rafael. Pues nada, muchas Gracias a gracias a todos. vosotros, saludos cordiales y afectuosos, disfrutad y ser felices, porque para todo lo demás, comer un pulpo en Carballiño que siempre mola. Ya te emplazamos. Nos lo apuntamos. Gracias. Bueno, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.